Hablemos ahora de otro de los elementos pasivos que típicamente vamos a encontrar en los circuitos eléctricos, que son los inductores o bobinas. Cuando hablamos de un inductor, nos referimos entonces a un conductor organizado o ordenado en forma circular. 3, 2, 1, grabando. Hablemos ahora, 3, 2, 1, grabando. Hablemos ahora de los inductores o bobinas. En este caso, cuando hablamos de un inductor, nos estamos refiriendo a un conductor a través del cual circula una corriente, y esa corriente que circula a través de ese conductor o ese elemento en forma de bobina, denominado inductor, se comporta como un hilo conductor y ofrece cierta resistencia al paso de la corriente, y esa resistencia va a depender del tipo de material con el que esté hecho la bobina. En este caso, si es de cobre, pues la resistividad del material va a depender, por supuesto, de la resistividad del cobre, de la longitud y de la sección transversal del conductor. Es decir, en corriente continua, una bobina tiene un comportamiento bastante similar al de un conductor convencional. Ahora, un inductor o bobina, al ser sometido a una diferencia de potencial, genera a su alrededor un campo magnético similar al que se produce por un imán permanente. Cuando hablemos de los principios electromagnéticos para máquinas eléctricas, más adelante entraremos en detalle en cuáles son esos principios electromagnéticos. Por ahora, lo que nos interesa tener en cuenta es que un campo magnético tiene un comportamiento al que generalmente observaríamos en un imán, que son materiales que ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otro determinado material. Acá vemos entonces que cuando una corriente circula a través de un conductor, genera alrededor del mismo un campo magnético. Pero ese campo magnético en los conductores suele ser muy pequeño. Luego, cuando el conductor lo enrollamos en forma de espiras, formando lo que comúnmente se conoce como una bobina, entonces esos campos magnéticos de cada conductor se van sumando, y por ende ya entonces aparecen efectos de inductancia magnética que son significativos. Es decir, que en un conductor organizado en forma lineal, va a haber siempre un pequeño campo magnético, pero si el conductor se organiza en forma de bobina, todos esos campos magnéticos que van a aparecer en cada uno de los conductores se van a ir sumando, y el efecto que va a haber en el conductor pues va a ser un efecto de campo magnético mayor que si estuviese simplemente el conductor dispuesto en forma lineal. En este sentido, entonces, hablamos de un nuevo concepto que estudiaremos con mayor profundidad cuando veamos los circuitos de corriente alterna, ya que las aplicaciones de las bobinas en corriente continua son prácticamente nulas. En este caso, la inductancia, que se representa con la letra L, es la oposición a los cambios de corriente que ofrece un inductor que almacena energía en presencia de un campo magnético. Esto quiere decir que una bobina, al igual que un capacitor, almacena energía eléctrica. Pero en el caso del capacitor se almacenaba energía en forma de campo eléctrico entre dos placas. Ahora la energía que va a almacenar temporalmente este inductor va a ser en forma de campo magnético alrededor de la bobina. Y en este caso entonces se define la inductancia como la relación que existe entre el flujo magnético y la intensidad de corriente que circula por la bobina, y también va a depender del número de vueltas que tenga el devanado. Como habíamos dicho anteriormente, si el conductor no tiene vueltas, prácticamente el campo magnético es mínimo. Pero a medida que vamos incrementando el número de vueltas, también va a ir incrementándose ese campo magnético en toda la zona donde esté dispuesto el inductor. Acá vemos una ecuación que más o menos resume el concepto de la inductancia. Fíjense que la inductancia va a depender de N, que va a ser el número de vueltas del arrollamiento o de la bobina. Esta letra griega phi hace referencia al flujo magnético, que, repito, estos principios electromagnéticos los estudiaremos en profundidad cuando estemos en el curso de máquinas eléctricas, y dividido entre la corriente. Eso quiere decir entonces que la inductancia actúa prácticamente como una resistencia a las corrientes eléctricas, pero siempre y cuando haya presencia de un campo magnético, a diferencia de las resistencias que tienen un comportamiento de oponerse al paso de la corriente eléctrica independientemente de campos magnéticos. Simplemente se opone a la circulación de la corriente eléctrica en cualquiera de sus manifestaciones. Acá vemos entonces la descripción de cada una de las características de una bobina. L es la inductancia, que se expresa en henrios.
la unidad característica de este tipo de característica intrínseca de este elemento pasivo. El número de vueltas de la bobina va a ser N, la corriente eléctrica, por supuesto en amperios, y el flujo magnético va a estar expresado en Weber. Repito, estas unidades las analizaremos en detalle cuando estemos viendo los principios electromagnéticos. Acá está la simbología típica de una bobina, así como la resistencia y el capacitor tienen el símbolo para sus esquemas eléctricos. Acá tenemos entonces el símbolo típico de la bobina o del inductor. Y acá vemos el comportamiento del inductor en corriente continua. Si tenemos acá un circuito, inicialmente la bobina va a ser un conductor más dentro del circuito, conectado en serie con una resistencia. Si el circuito está abierto, no va a haber circulación de corriente. Inmediatamente cerramos el circuito, va a haber una circulación de corriente, pero esa circulación de corriente, digamos que va a haber una caída de tensión igual a cero, ya que en el momento inicial, el momento que va a producirse el cierre, la tensión va a quedar aplicada directamente sobre la bobina. ¿Okay? Es decir, esta resistencia va a actuar como si fuese un conductor, ya que como inicialmente cuando cerramos el circuito no hay circulación de corriente, esto es como si fuese un circuito abierto, y toda la tensión de la fuente quedaría aplicada sobre la bobina. En este caso entonces el ciclo parecido al capacitor, el ciclo de una bobina sería que inicialmente va a tener la tensión máxima de la fuente, a diferencia del capacitor. En el capacitor inicialmente había una tensión cero y comenzaba exponencialmente a cargarse. Acá no, acá la tensión actúa al revés. Inicialmente hay una tensión máxima y comienza entonces a disminuir la tensión a medida que transcurre el tiempo. Este sería el ciclo transitorio, y luego en estado estable, nótese que ahora la tensión en la bobina va a ser de 0 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que en estado estable la bobina, como tiene un valor de 0 voltios, prácticamente se comporta como un cable. Por eso les decía anteriormente que en aplicaciones de corriente continua las bobinas tienen muy poco uso. Su uso principal está en sistemas de corriente alterna y por supuesto en máquinas eléctricas que analizaremos posteriormente. Acá entonces en estado estable la tensión es 0 y en consecuencia podemos concluir que en corriente continua, en estado estable, una bobina se comporta como un conductor con una resistencia igual a 0. Por lo tanto, la utilidad más importante de las bobinas o los inductores se encuentra en aplicaciones de corriente alterna.